Bienvenido a mi canal de YouTube, queridos amigos. Vamos a hacer un circuito que va a funcionar como un contador decimal de 0 a 99. Vamos a diseñar ese circuito ya que hubiéramos explicado el funcionamiento en nuestra ocasión, pero ahora vamos a hacer el circuito desde el principio y vamos a explicar el funcionamiento de ese proyecto. Vamos a iniciar a buscar los componentes que vamos a utilizar. Vamos a utilizar un circuito integrado, el 74390. Vamos a utilizar ese circuito integrado que es un contador y vamos a utilizar el 7447 que es un decodificador. Entonces vamos a utilizar otro circuito integrado que es el 555, que lo vamos a utilizar como multivibrador estable. Vamos a utilizar un potenciómetro. Vamos a utilizar un potenciómetro. Vamos a utilizar. Aquí tenemos el potenciómetro activo. Ese es el potenciómetro que vamos a utilizar. Vamos a utilizar resistencia. Vamos a utilizar resistencia. Aquí tenemos la resistencia que vamos a utilizar. Vamos a utilizar capacitor electrolítico. Capacitor electrolítico vamos a utilizar para este proyecto. Vamos a buscar una fuente de alimentación que vamos a usar en este proyecto. Una fuente de alimentación. Vamos a utilizar display de 7 segmentos. Vamos a utilizar display ánodo común. Segmento de ánodo común. Display de 7 segmentos. Ánodo común. Ánodo común. Ánodo común. Dice de 7 segmentos. Aquí tenemos el display que vamos a utilizar. Entonces vamos a iniciar con el armado del circuito. Vamos a hacer el multivibrador estable y utilizamos el 555. Lo colocamos en esta posición, el 555. Vamos a utilizar la fuente de alimentación. Vamos a colocar en esta posición. Acercamos un poco más el 555. Colocamos el positivo al pin 8 y colocamos el pin 4 a positivo y colocamos el pin 1 a negativo. Entonces vamos a colocar el capacitor en esta posición. Le damos un giro al capacitor, lo bajamos un poco y lo conectamos al pin 2 y luego lo conectamos a negativo. Estamos haciendo el multivibrador estable. Entonces conectamos el pin 6, lo conectamos al capacitor. El pin 6 lo conectamos al capacitor, colocamos la resistencia en esta posición, le damos un giro a la resistencia, colocamos en esta posición, la conectamos al punto positivo, luego conectamos el potenciómetro
Este potenciómetro lo colocamos en esta posición. El potenciómetro. Conectamos la resistencia al potenciómetro. Luego el potenciómetro lo colocamos al pin 6 en esta posición. Vamos a colocar una resistencia. La vamos a colocar. Vamos a colocar el pin 7 en este punto. Colocamos la resistencia, le damos un giro. Vamos a ver si la resistencia cabe en esta posición. Si la resistencia no cabe, tendremos que echar un poco más. Vamos a poner el potenciómetro un poco más afuera. Colocamos la resistencia, le damos un giro. Colocamos el diodo LED. Vamos a buscar el diodo LED que necesitamos. El diodo LED que necesitamos. Aquí tenemos el diodo LED que necesitamos. Lo vamos a colocar en esta posición. Conectamos el cátodo a negativo, como se puede observar. Y esta resistencia la vamos a mover hacia acá. Entonces hacemos la conexión. Y conectamos el pin 7 y la resistencia del pin 3. Entonces el potenciómetro se conecta. El potenciómetro se conecta a este punto y el pin 6 se conecta a este punto. Entonces vamos a ponerle 5 voltios a la fuente de alimentación. Le ponemos 5 voltios y le ponemos un punto de tierra. Un punto de tierra. Vamos a simularlo, vamos a probar el multivibrador estable a ver si funciona. Vamos a cambiarle el valor de la resistencia. Vamos a poner la resistencia de 220 ohmios. 220 ohmios. Vamos a simular nuevamente. Ahí está. Entonces está funcionando bien. Vamos a variar los microfaradios. Vamos a ponerlo de 100 microfaradios y le damos a simular el circuito. Ok. Entonces podemos variar el potenciómetro. Ahí está. Entonces vamos a la otra etapa del circuito.
Vamos a colocar el contador. Vamos a colocar el contador. Vamos a colocar el contador. Aquí tenemos el 70. Este es el contador. Lo colocamos en esta posición y colocamos el otro contador en esta posición. Ahí. Entonces vamos a colocar el decodificador. El decodificador lo colocamos en esta posición. El decodificador. El otro decodificador lo colocamos en esta posición. Ahí está. Entonces vamos a hacer las conexiones pertinentes. Vamos a hacer las conexiones pertinentes. El decodificador se conecta a la salida del contador en ambos lados. Entonces vamos a conectar el pin 4. Los conectamos a este punto. Pin 4 lo conectamos a este punto. Y en este decodificador, el pin 12, el pin 15 lo conectamos al pin 7. El pin 15 lo conectamos, el pin 15 lo vamos a conectar al pin 7. Ahí está, conectado en el pin 7, el pin 15. Y el pin 12 lo conectamos, al pin 13 en esta posición. Excelente. Entonces vamos a conectar el pin 2 al pin 14. Conectamos el pin 2, lo conectamos al pin 14. Y a su vez ese pin va a negativo. A su vez ese pin va a negativo. Entonces el pin 1 lo conectamos al pin 3 del 555. Excelente. Tenemos las conexiones. Ahora vamos a conectar los display de 7 segmentos. Los display vamos a conectarlo en esta posición. Este display lo vamos a conectar aquí. Podemos echar un poco hacia acá los decodificadores para ahorrar un poco de espacio. Para ahorrar un poco de espacio. Ok, ponemos en esta posición y colocamos el otro en esta posición.
Este lo podemos pegar un poco más en esta posición. Este lo alejamos un poquito más. Ahí. Entonces, hacemos las conexiones de cada uno de los pines del display con el decodificador. Hacemos cada una de las conexiones. Entonces vamos a conectar el primer pin del display al pin 13. El segundo lo conectamos al pin 12. El tercero lo conectamos al pin 11. El cuarto lo conectamos al pin 10. El quinto lo conectamos al pin 9. El sexto lo conectamos al pin 15 y el séptimo lo conectamos al pin 14 y conectamos cada uno de los comunes, el común de cada display lo conectamos a positivo. Han conectado a positivo. El común va conectado a positivo. Excelente. Entonces vamos a hacer la prueba para ver si el circuito funciona de la manera correcta. Vamos a simular el circuito. Vamos a ver si funciona de la manera correcta. Si cuenta de 0 a 99. Vamos a tratar de ponerlo un poco más lento para que cuente más al paso. Vamos a ver dónde lo podemos dejar. Efectivamente está contando de 0 a 99. Está contando perfectamente de 0 a 99. Vamos a parar la simulación y vamos a cambiarle el valor a esta resistencia y a ponerla de 10 kilo ohmios. Vamos a ver cuál es el resultado ahora. Al variar la resistencia, entonces cambiamos la frecuencia del multivibrador a estable. Lo que hicimos fue que cambiamos la frecuencia del circuito. Ahora está contando más al paso, más lento. Entonces vamos a dar una breve explicación ya para terminar con este circuito. Vamos a dar una explicación sencilla, que se entienda, una explicación clara. Lo que nosotros tenemos aquí es una fuente de alimentación de 5 voltios, que es la que alimenta todo el circuito. Como ustedes pueden observar, aquí se conecta al pin 4, al pin 8, a la resistencia. Luego se conecta al común de cada uno de los displays de 7 segmentos. Esa es la alimentación que estamos utilizando. Luego tenemos el negativo que va al punto negativo. El negativo se conecta al pin 14. Luego el pin 14 se conecta al pin 2. Y ahí se completa el circuito. Aquí tenemos
un capacitor electrolítico de 100 microfaradios, que es el que nos va a ayudar con la frecuencia del circuito al conjunto de este potenciómetro. Luego tenemos un diodo LED para indicar la frecuencia del circuito con la frecuencia que se enciende y que se apaga. Tenemos una resistencia para proteger al diodo LED para que no se queme. Una resistencia de 220 ohmios. Esta etapa del circuito es un multivibrador estable, que es un generador de onda cuadrada, que es el que genera la señal digital, es el que genera la onda cuadrada. Por aquí, por el pin 3, se genera el tren de pulso que va al pin 1 de este contador. Estos son contadores decimal. Tenemos dos contadores decimal, el 74390, también el 74390. Son contadores decimal que cuando la señal digital viene aquí al pin de reloj, este contador decimal arroja en su salida, tiene 4 salidas, el Q0, el Q1, el Q2 y el Q3. En su salida él genera el código binario. Cada vez que a su entrada viene un pulso, ese pulso a su vez hace que el contador genere el código binario en su salida. El código binario que genera en su salida es variable. Puede generar el código binario con respecto al 1. Puede generar el código binario con respecto al 2. Excúsenme. O puede generar el código binario con respecto al número 3. El código que él genere en su salida es un código basado en ceros y unos. Esos ceros y unos se le entregan al decodificador y el decodificador se encarga de recibir esos unos y ceros y decodificarlo para determinar cuál de su salida van a estar en alto o en bajo. Aquí tenemos la salida del decodificador. Tenemos el QA, el QB, el QC, el QD, el QE y el QF y el QG. Cuando el contador decimal entrega el código binario al decodificador, el decodificador decodifica el código binario y determina cuál de su salida va a estar en bajo o va a estar en alto. Cuando aquí se genera el código, por ejemplo, si el contador genera el código con respecto al número 3, ese código se le entrega al decodificador y lo decodifica para él determinar cuál de los segmentos va a encender. Si va a encender el segmento 1, simplemente las demás salidas que no están conectadas, que no tienen que ver con el número 1, van a estar en bajo, y las que tienen que ver con el número 1 van a estar en alto para que encienda. Cuando pasa el número 4, simplemente van a estar en alto las que tengan que ver con el número 4, y así sucesivamente sucede también en este display. Básicamente así es que funciona este contador decimal de una manera sencilla, con un 555, dos contadores decimal y dos decodificadores y dos display. Así que si este video le ha gustado, se pueden suscribir a mi canal para cuando yo suba un video le llegue las notificaciones. Así que muchas gracias por su atención. Bendiciones.